Buenas, esto es BIM Praxis, el podcast donde el BIM se encuentra con la inteligencia artificial. Exploramos la ciencia, la tecnología y el futuro desde el enfoque de la arquitectura, ingeniería y construcción. ¡Empezamos! Bienvenidos al episodio número 40 del podcast de BIM Praxis. Hoy vamos a sumergirnos en una de esas intersecciones que son, a la vez, potentísimas y francamente un poco confusas. La que une la inteligencia artificial con el mundo del BIM. Y para ser más concretos, vamos a abrir el capó de Autodesk Revit y ver cómo se le está intentando meter un cerebro nuevo. Es que el tema está en boca de todos, pero casi siempre de una forma muy abstracta, ¿no? La IA va a cambiarlo todo. ¿Vale? Pero ¿cómo exactamente? ¿Qué significa eso para el arquitecto o la ingeniera que mañana por la mañana tiene que entregar un proyecto? Precisamente. Por eso hoy vamos a analizar dos enfoques que son como la noche y el día. Para ello, hemos revisado un artículo muy práctico de un blog de arquitectura, o Varsen, y nos hemos metido hasta el fondo en varios repositorios de código en GitHub. Por un lado, tenemos una solución lista para usar que promete permitirnos, conversar con nuestro modelo como si fuera un colega. Y por otro lado. Y por el otro, un conjunto de herramientas de código abierto para que los más valientes, construyan sus propias soluciones. Son dos filosofías totalmente opuestas para un mismo fin. Empecemos por el camino que parece más sencillo, el del usuario final. Llevamos años lidiando con interfaces llenas de pestañas, menús desplegables, cientos de botones, y siempre he pensado, ¿y si pudiera simplemente escribir lo que quiero? Oye, ¿Revit crea unas vistas 3D de la estructura del nivel 3? Oculta todo lo demás y ponle una etiqueta a cada pilar con su referencia. Estamos cerca de eso. Pues estamos más cerca de lo que parece. Esa es exactamente la premisa de la primera solución que analizamos, un plugin del que habla el artículo de Ovazen. Se llama BIM Logic Copilot. El nombre ya da una pista, claro. La idea es tener un copiloto de IA dentro de Revit. Y según el artículo, su gran promesa de venta es potentísima. Eliminamos la necesidad de programar. Eso no es música para los oídos de muchos profesionales, es una sinfonía entera. Porque, seamos sinceros, la mayoría de arquitectos e ingenieros no son ni quieren ser programadores. La clave, y esto es lo importante, es que esta IA no es un chatbot genérico. Tiene acceso en tiempo real a la base de datos completa de tu proyecto. Sabe qué muros tienes, qué puertas, qué parámetros, qué vistas, todo. Así que cuando le das una instrucción, entiende el contexto de tu modelo. Vale, pero vamos a lo concreto. El artículo pone ejemplos. ¿Qué tipo de tareas le podemos pedir? Algo que realmente nos ahorre tiempo. Sí, y van desde lo más simple a lo complejo. Puedes pedirle algo básico como crea un plano de planta en el nivel 2, que es un ahorro de clics, pero no es un cambio radical. Lo interesante viene con las tareas repetitivas y masivas. Imagina que tienes que renombrar 500 espacios siguiendo una nueva codificación. O tienes que cambiar el parámetro resistencia al fuero a RF60 a RF90 en todos los muros de un tipo determinado a lo largo de un edificio de 20 plantas. Eso es un trabajo que puede llevar horas y es una fuente de errores brutal. Un error de selección, un despiste y el modelo está mal. Me estás diciendo que podrías escribirle encuentra todos los muros tipo muro básico X y cambia su parámetro de resistencia a fuego a RF90. ¿Y lo haría? Esa es la idea. Y la sintaxis que muestra el artículo es bastante intuitiva. Si quieres referirte a elementos concretos, usas el símbolo de @, como si mencionaras a alguien en una red social. Y puedes crear variables sobre la marcha usando llaves. Por ejemplo, selecciona todos los elementos de la categoría puertas, cuyo parámetro anchura sea menor de 0.8 metros. Es una forma muy natural de filtrar y operar sobre el modelo sin tocar Dynamo ni escribir una sola línea de código. Esto me parece un cambio de paradigma. La habilidad ya no reside tanto en tu memoria muscular para encontrar el comando correcto, sino en tu capacidad para describir lógicamente un flujo de trabajo. Estás pasando de saber hacer clic a saber qué pedir. Has dado en el clavo. Y para potenciar eso, el plugin permite guardar esas instrucciones como scripts reutilizables. Si cada lunes por la mañana tienes que generar un informe de superficies por tipo de uso, escribes la secuencia de comandos una vez,
La guardas con el nombre Informe Semanal de Superficies y a partir de ahí es un solo clic. El artículo lo compara con un Dynamo Player conversacional y creo que es una buena analogía. Suena increíblemente bien, casi demasiado. El artículo de Ovacen es bastante positivo, pero al ser una herramienta en fase beta, tiene que tener alguna pega, ¿no? ¿Qué pasa con el rendimiento? ¿O con la fiabilidad? Un error de la IA en un modelo BIM puede costar mucho dinero. Ahí es donde hay que ser cautos. El propio autor del artículo lo señala. La principal limitación ahora mismo es el tiempo de respuesta. Para tareas sencillas es rápido, pero si le pides una operación que implica modificar miles de elementos, puede tardar, y la interfaz de Revit puede quedarse congelada mientras piensa. La recomendación es ser muy específico y dividir las tareas complejas en pasos más pequeños. Entiendo. No es remodela toda la fachada oeste, sino más bien Selecciona todos los muros cortina de la fachada oeste. cambia el tipo de panel a triple vidrio. Ajusta la separación de los montantes a 1.5 metros. Exacto. Hay que aprender a comunicarse con la IA. Además, al ser una versión beta, aunque ofrezcan 30 días de prueba gratuita, hay que pensar en los riesgos. ¿Qué pasa si un script falla a mitad de ejecución? ¿Deja el modelo en un estado inconsistente? ¿Hay un sistema de deshacer robusto? Son preguntas importantes para cualquiera que piense usarlo en un proyecto real. Por cierto, un punto a su favor es que, según el artículo, funciona perfectamente en español. Entiendo el atractivo de una solución así, lista para usar. Para un estudio pequeño o mediano puede ser una inyección de productividad brutal. Pero me pregunto qué pasa con las grandes empresas, las que tienen necesidades muy específicas o flujos de trabajo propietarios. ¿Están atados a lo que esta empresa australiana decida desarrollar? ¿O existe un camino para que alguien, digamos un BIM manager con conocimientos de código, pueda construir su propia versión de esto, totalmente a medida? Esa pregunta nos lleva directamente a la segunda filosofía, que es el polo opuesto. Si BIMlogix es el coche comprado en el concesionario, listo para conducir, ahora vamos a hablar del kit para montar tu propio vehículo. Y aquí es donde entran los repositorios de GitHub que hemos analizado. En concreto, un proyecto de código abierto llamado Revit MCP. Vale, Revit MCP. Suena técnico. Desglosémoslo. ¿Qué es exactamente? A ver, MCP son las siglas de Model Context Protocol, o Protocolo de Contexto del Modelo. Olvídate por un momento de que es un software. Piensa en ello como un lenguaje universal, un conjunto de reglas, como el protocolo HTTP que usan los navegadores para hablar con los servidores web. MCP es un estándar diseñado para que una IA genérica, un gran modelo lingüístico como GPT-4, pueda entender la estructura de un software de modelado y darle órdenes. A ver si lo entiendo. Si Revit es un taller lleno de herramientas complejas y la IA es un artesano brillante que no habla nuestro idioma, el MCP sería el manual de instrucciones y el traductor universal que permite al artesano entender para qué sirve cada herramienta y cómo usarla. Es una analogía perfecta. Y el repositorio específico que hemos mirado, Revit-medio MCP-Python, es una implementación de ese traductor, que usa Python y una herramienta muy querida por la comunidad, PyRevit, para construir ese puente. No está pensado para el arquitecto de a pie, sino para el desarrollador, la especialista en computación o ese BIM manager avanzado que se siente cómodo con el código y quiere prototipar soluciones de IA a medida y muy rápido. La documentación en GitHub muestra una arquitectura que a primera vista parece lógica. Habla de un servidor MCP, que imagino que es el que recibe la petición de la IA. Ajá. Una extensión de PyRevit que se instala en Revit para ejecutar la orden. Y un sistema de herramientas modulares. Esto último me parece clave, que no sea una caja negra. Esa modularidad es su mayor fortaleza. Significa que puedes empezar con las herramientas que ya vienen y luego programar las tuyas propias. Es una base sobre la que construir. Y las herramientas que ya existen dan una idea muy clara de su potencial. Sí, he visto la lista y hay algunas que son muy llamativas. Por ejemplo, Get Revit Model Info, para obtener un resumen del modelo, o Place Family, para colocar familias. Pero hay una que me ha encantado. Color Splash. Un momento, ¿me estás diciendo que con esto se podría escribir algo como colorea todos los muros con resistencia al fuego de 60 minutos en rojo y los de 90 minutos en azul? ¿Y lo haría automáticamente? Porque si es así, eso me habría ahorrado semanas de revisión manual en proyectos anteriores. Esa es la potencia de la idea, automatizar las tareas de auditoría y control de calidad. Y hay otra aún más poderosa.
Execute Revit Code. Esta herramienta permite a la IA enviar un fragmento de código IronPython y que Revit lo ejecute directamente. Eso abre la puerta a una flexibilidad casi infinita. Si hay algo que no puedes hacer con las herramientas predefinidas, le pides a la IA que escriba el código para hacerlo sobre la marcha. Muchos proyectos de código abierto nacen con fuerza y luego se abandonan en un rincón de GitHub. ¿Hay alguna señal de que Revit MCP tenga una comunidad activa detrás que garantice su futuro, o es el proyecto de una sola persona? Es una pregunta muy pertinente. Y la respuesta es que parece un proyecto sólido. Si exploras la organización Revit-MCP en GitHub, no solo encuentras la implementación en Python, también hay repositorios para este mismo protocolo en C#. El lenguaje nativo de la API de Revit. Exacto, y en TypeScript. Esto indica que no es una herramienta aislada, sino un framework que está siendo impulsado por una comunidad desde diferentes frentes tecnológicos. No es el proyecto de una persona, es un estándar que se está intentando establecer. Claro, eso le da mucha más robustez, pero seamos realistas, ¿cuál es la barrera de entrada? Si una empresa quiere empezar a usar esto, ¿de qué estamos hablando? ¿Puede un BIM manager con algo de experiencia en Python ponerse a crear herramientas útiles en un fin de semana? Aquí es donde hay que moderar las expectativas. La flexibilidad tiene un precio. Aunque el framework facilita mucho las cosas, construir una herramienta de producción que sea fiable, gestione bien los errores y sea fácil de usar para el resto del equipo no es un proyecto de fin de semana. Para un desarrollador de Python que no conozca la API de Revit, hay una curva de aprendizaje, y para una experta en Revit que no domine Python también. Hablamos de semanas o incluso meses de desarrollo para crear algo verdaderamente útil y robusto, no de horas. Por otro, una caja de herramientas de código abierto infinitamente flexible, pero que requiere una inversión de tiempo y conocimiento técnico considerable. Exacto. Son dos filosofías que responden a necesidades distintas. BIMlogic Copilot es un producto para el usuario final. Su objetivo es la productividad inmediata. El valor está en la facilidad de uso y en no tener que programar. Revit MCP es un framework para el desarrollador. Su objetivo es el control y la personalización total. El valor reside en su flexibilidad y en su naturaleza de código abierto. Usando tu analogía, es la diferencia entre ir a un concesionario y salir conduciendo un coche fabricado en serie, que funciona perfectamente para el 90% de los trayectos, o comprar un kit con el chasis, el motor y las piezas para pasarte meses en el garaje construyendo un vehículo de carreras a medida. Es la analogía perfecta. Y la elección depende de quién eres. Para un estudio de arquitectura de 15 personas, el coche del concesionario BIMlogic probablemente tiene todo el sentido del mundo. Les permite empezar a beneficiarse de la IA mañana mismo. Pero para una multinacional de ingeniería con miles de empleados y procesos muy estandarizados, la capacidad de construir sus propias herramientas con el kit de MCP es fundamental. Necesitan control sobre sus datos, su propiedad intelectual y la posibilidad de integrar la IA en sus flujos de trabajo únicos. Lo que queda claro es que la integración de la IA en BIM no es una solución única que vaya a llegar de repente. Es un espectro de posibilidades que va desde estos asistentes conversacionales hasta marcos de desarrollo complejísimos. El verdadero reto para los profesionales y las empresas no va a ser tanto aprender a usar la IA, sino saber analizar sus propias necesidades para elegir en qué punto de ese espectro quieren y necesitan estar. Y eso nos deja con una pregunta de fondo que es fascinante. A medida que estas herramientas, tanto las de usar y listo como las de desarrollo, se vuelven más potentes y accesibles, ¿cuál será la habilidad fundamental de los profesionales del sector en el futuro? ¿Seguirá siendo dominar los miles de comandos y opciones de un software? ¿O se convertirá cada vez más en el arte de formular las preguntas correctas a una inteligencia artificial? Una reflexión muy patente para cerrar. Recuerden que estos episodios, aunque utilicen voces sintéticas creadas por Notebook LM, en la selección de temas y fuentes y en la dirección del podcast se encuentra un humano, concretamente Julio Pablo Vázquez. Si hay algún error, sin duda será humano. Muchas gracias por acompañarnos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por tu atención. Esto es BIM Praxis. Nos escuchamos en el próximo episodio.